Vamos a meditar en esta mañana en esta porción que hemos ido estudiando a lo largo de este tiempo ya. Dice la palabra del Señor así, mis amados. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué dice ahí, mis amados? Les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de eso que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jesús para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús,
Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a orar, mis amados. Amado y buen Dios, en esta mañana quiero pedirte, mi Dios, que nos ayudes a entender tu palabra. Ruego también, mi Dios, para que nos ayudes a despojarnos de todo peso y de pecado, mi Dios. Aún, mi Dios, si en esta semana, en estos días, en este tiempo, hemos olvidado el sacrificio de Cristo, ruego para que nos ayudes a vivir una vida consagrada a ti, mi Dios, una vida santa. Ayúdanos también a ver que tu Escritura es una advertencia para nosotros, mi Dios, que tu Escritura nos corrige, nos instruye, nos exhorta, nos anima, pero principalmente nos lleva y nos conduce a Cristo. Así que Dios, ruego por los que estamos en este lugar, para que aún los más pequeños y los más grandes podamos ser transformados a la imagen de Cristo y podamos descansar en la salvación que Cristo nos ofrece. Ruego para que tu palabra obre y en esta mañana podamos ver frutos dignos de arrepentimiento en nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén. ¿Pueden tomar su lugar, mis amados? Mis amados, la semana pasada terminamos hasta el versículo 3 y vimos, mis amados, que Dios tuvo que provocar la situación de la persecución que venía sobre los cristianos. Fue Dios, o sea, Dios permitió que Satanás usara a su pueblo para que hubiera una persecución. Ahora, mis amados, el diablo, hermanos, él quiere eliminar la iglesia del Señor. El propósito de Satanás, mis amados, es destruirla. Él viene a robar, matar y destruir. Y él va a tratar de hacer eso, aún llegando o enviando un mensajero suyo para que haya problemas en tu hogar, haya dificultades en la iglesia. Su tarea del diablo, mis amados, es porque le queda poco tiempo y él va a procurar que tú mueras. Él va a querer eso, él va a querer que tú te separes, él va a querer que peques, él va a tratar de hacer todo lo posible para que tú peques en contra del Señor. Ahora, mis amados, aquí vemos que hay una persecución, hermanos, pero llama mi atención porque en Hechos, desde el capítulo 1, mis amados, hasta el capítulo 7, la iglesia, que era el grande número, no sabemos cuántas personas eran, pero probablemente más de 10,000, algunos hermanos dicen que más de 20,000 personas estaban en Jerusalén. ¿Se imaginan una iglesia tan grande? Hermanos, ellos probablemente estaban tan preocupados con cosas ahí en Jerusalén, hermanos, que eso los había distraído de lo que el Señor les había mandado hacer. Vayan conmigo a Hechos 1, regresan un poco al capítulo 1, y el Señor Jesús les había dado una instrucción clara en el versículo 8, después de que los discípulos le preguntan a Jesús que cuándo iba a ser el establecimiento completo de su reino. Y dice el versículo 8, pero recibiréis poder. Este poder, cuando vino, mis amados, en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, y ahora ellos son llenos del Espíritu Santo, ¿recuerdan? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora, mis amados niños, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que estaba en la creación, que dice que Él se movía sobre la tierra, y aún es el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Y ahora el Espíritu Santo es una persona, y Él ahora mora o ahora da vida a nuestra alma o a nuestro espíritu, y ahora mora en los creyentes. ¿En quién no mora el Espíritu Santo, mis amados? En todos aquellos que son hijos del diablo. En ellos no mora. Por lo tanto, no podemos ver a la gente como que es hija de Dios. Si ellos no han nacido de nuevo, son hijos del diablo, y aún uno puede tener pequeños, sobrinos, hijos, y decir, entonces ellos no son hijos de Dios. No, si no han creído en Cristo, si ellos no han entendido su condición delante de Dios, son hijos del diablo, pero ellos tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio y creer en Cristo. ¿Y quién hace esa obra? El Espíritu Santo. Él convence de pecado, justicia y juicio, ¿recuerdan? Así que, mis amados, dice aquí que ellos iban a ser testigos, y esta palabra, ¿recuerdan cuál es? Mártires.
Ellos iban a morir. Esa es la instrucción que Jesús le dijo a sus discípulos. Imagínense, lo reunió y les dijo, ustedes van a morir. Ese es algo que el Señor les advirtió. Van a ser testigos, van a ser mártires, van a morir, unos crucificados, otros ahorcados, otros los van a mochar, van a morir por mi nombre. Y dice aquí Jesús, y me serán mártires, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde, mis amados? Hasta lo último de la tierra, hasta el fin del mundo. De hecho, la serie, mis amados, que había puesto por nombre es El Evangelio de Jesucristo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Ese es como el nombre de esta serie de Hechos. Ahora, mis amados, aquí vemos, si regresan a Hechos capítulo 8, que aquí, mis amados, había muerto Esteban. ¿Recuerdan? Él no era un apóstol, él fue un diácono que fue llamado a servir mesas. ¿Qué hizo él? Salió, predicó el evangelio, hermanos, y murió. Ahora, este es el primer mártir después de Cristo que muere por hablar del Señor. Mis amados, ¿qué sucede? Que ahora Saulo, que es Pablo, lo veremos en el capítulo 9, mis amados, que yo les pido que lo lean en esta semana. Saulo dice que él asolaba la iglesia, vean el versículo 3, y entrando casa por casa. Imagínense que Pablo viviera en los tiempos de hoy, hermanos, y que él supiera que ellos viven en el Cuitzillo, nosotros en el Ensueño, y él supiera cada una de tus casas y él tuviera en mira a qué hora llegas y él esperar el momento que tú estás dormido, comiendo para ir por ti y arrastrarte y llevarte a la cárcel. Hermanos, eso sucedía con la iglesia. Ahora, probablemente nosotros no estamos padeciendo una persecución así, mis amados, pero la persecución está y probablemente no la logramos ver. Veníamos platicando en el camino sobre eso. No vemos la lucha espiritual que estamos viviendo. Por eso es que salimos tan tranquilos, tan confiados. Y hermanos, si no estamos con toda la armadura que Cristo provee, vamos a tener dificultades. No vamos a ser fieles testigos de Cristo. Y aún en esto, testigos me refiero a cuando tengamos que hablar de Cristo, hablarlo sin temor, hermanos. Probablemente tú y yo no vamos a ser arrastrados, no nos van a meter a la cárcel, pero probablemente sí, tus padres, tus hijos, el esposo, el hermano, ya no van a querer hablar contigo. ¿Por qué? Porque les hablas de Cristo y les muestras que su pecado los hace ser enemigos de Dios. ¿Qué pasa? Que vamos a ser odiados aún por nuestra propia familia. Eso va a suceder. ¿Y por qué te digo esto? Porque probablemente no hemos padecido, porque probablemente hemos tenido más temor a los hombres que al Señor. Ahora, ¿qué estamos llamados a hacer? A decirle, Señor, perdóname, he tenido más temor a perder una amistad, a perder que mis padres ya no me hablen, que hablar de ti. Y aún en eso, mis amados, creo que el miedo nos consume más que el temor al Señor. El principio de la sabiduría, ¿recuerdan? Es el temor al Señor. Aún en esto, mis amados, dice que los insensatos, los necios, desprecian al Señor. Ellos lo desestiman, pero nosotros tenemos que poner al Señor por encima de todo, hermanos. Y, mis amados, dice el hermano Joel Vicky, refiriéndose a esto, hermanos, que muchos de nosotros cargamos con un gran miedo a la persecución y a la muerte. Yo les pregunto a los que están aquí, ¿tienen temor a la persecución o a la muerte? Y él dice que la muerte de los mártires, hermanos, debería causar dolor a los creyentes. O sea, que alguien muera por Cristo debería causarnos dolor a nosotros, mis amados. Y no es incorrecto huir de la persecución a menos que el deber requiera que nos quedemos. ¿Qué pasó con los apóstoles? Ellos se quedaron, todos fueron esparcidos y ahí aguantaron, hermanos. Más adelante, en el capítulo 12, si no mal recuerdo, muere Jacobo, ¿verdad? Muere Jacobo y ese fue el primer discípulo que muere, hermanos. Ahora, ¿por qué murió, hermanos? Porque ellos estaban siendo fieles al Señor y ellos sabían que iban a morir. Ahora, mis amados, la persecución mis amados, dice el hermano, que la persecución que gente como Saulo llevó a cabo para mal, hermanos, Dios la va a destinar para bien. Entonces todo, mis amados, todo, por eso dice Pablo a los romanos, que a los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Aún el que maten a tu hijo, el que lleven a la cárcel a tu esposo, eso va a suceder para bien, porque probablemente tus hijos o algunas personas dirán, ¿y por qué lo hicieron? No hizo nada malo, es que hablaba de Cristo. Y eso será para salvación de otros, hermanos. Así que, mis amados, incluso, hermanos, ahorita vamos a ver cómo el evangelio llegó a Etiopía. Y Etiopía para ellos era como algún lugar muy lejano, hermanos. Pero aún vemos que la persecución que usó
Satanás para perseguir a la iglesia del Señor, hermanos, fue usada para bien. O sea, él la tramó para mal, hermanos, y usó a su pueblo, pero Dios la encaminó para bien. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Ahora, mis amados, Hechos capítulo 8, versículo 4, que es aquí donde me quedé la semana pasada, dice lo siguiente, mis amados. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mis amados, uno de los propósitos que tenemos al estar aquí en la piedad, al ir a algún lugar, al salir de casa, hermanos, es anunciar el evangelio. Si no estamos anunciando el evangelio, hay un problema, hermanos, porque probablemente no hemos entendido el evangelio. Probablemente, mis amados, hemos entendido algo que no es el evangelio y estamos viendo a las personas como que están bien. De hecho, puedes platicar con el de la gasolina, el de la tienda. Oye, ¿cómo estás? Bien. Pero ellos no saben que son enemigos de Dios. ¿Se imaginan eso? Ahora, creo, mis amados, que nosotros podemos darnos cuenta de que la gente no está bien. La gente aparenta que está bien. De hecho, aún muchos cristianos podemos decir es que estamos bien. Probablemente no. ¿Cuál es el problema? Que hemos olvidado recordarnos y recordarle a otros el evangelio. Ahora, mis amados, dice que todos estos que fueron esparcidos iban por todas partes. No iban únicamente en los lugares secretos, hermanos. Estaban persiguiéndolos. Ellos por todas partes que iban, ¿qué hacían? Anunciaban el evangelio. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora, vamos a ver más adelante, más a detalle esto, hermanos, porque platicamos ayer con Emma sobre la necesidad que tenemos de mostrarle a la gente que es enemiga de Dios, para que ellos puedan abrazar la buena noticia, para que ellos puedan entender lo que Cristo hizo por ellos. Ellos deben de entender que están en problemas con Dios. Y mis amados, uno de los problemas que podemos ver es que probablemente alguien a nosotros nos compartió el evangelio y nos dijo, oye, es que haz una oración y recibe a Jesús en tu corazón. Eso no está en la Biblia. Y probablemente Dios usó a alguien para que tú hicieras una oración y en ese momento entendieras tu pecado y creyeras en Cristo, y doy gloria a Dios por eso. Pero no vemos en la Biblia, hermanos, en ningún momento que la gente hiciera oraciones para recibir a Jesús. No lo vemos. Si tú lo hiciste, gloria a Dios, y si en ese momento naciste de nuevo, gloria a Dios. Pero no vemos en la Biblia eso, así que probablemente tú estás haciendo eso. Oye, es que vamos a orar para que recibas a Jesús. Más bien es anunciarle que está en problemas con Dios, que la ira de Dios está sobre él y que él tiene que arrepentirse. Y lo vamos a ver ahorita con Simón, hermanos. Porque Simón, hermanos, dice que él quería comprar eso que ellos hacían con dinero, ¿recuerdan? Y aún la gente quiere beneficios del Señor. Quiere los beneficios, pero no quiere seguir a Cristo realmente por lo que Cristo hizo por él. Así que, mis amados, ¿qué dejaron ellos, hermanos? Las personas que fueron esparcidas, todo. Dejaron su casa, dejaron su trabajo, hermanos. Y ellos, mis amados, salieron a diferentes lugares porque el Señor les había prometido, hermanos, que iban a padecer. Entonces, mis amados, los cristianos comprendieron, hermanos, que ellos tenían que predicar de Cristo a donde fueran, hermanos. Ese es el llamado a nosotros. Ok, voy a ir a tal lugar. Mi tarea es al menos predicarle a una persona ahí. Porque ahorita lo vamos a ver al final, hermanos, con el etíope, que a pesar de que Felipe estaba acá predicando en Samaria y la gente se estaba convirtiendo, hermanos, el Señor le dijo, oye, ve por el camino desierto y ve a cierto lugar, júntate a ese carro. Y aún en eso, hermanos, el que Felipe le compartiera al etíope el mensaje de la salvación, hermanos, fue para que él llevara el evangelio a un país entero, hermanos, a África. Así que ahorita llegaremos ahí. Así que, mis amados, todos estos verdaderos cristianos, hermanos, son esparcidos y ellos son como carbones encendidos, dice un hermano, como con el fuego de Dios. Porque ellos salieron, hermanos, avivados, como cuando entendieron lo que Cristo hizo por ellos. Hermanos, es lo mejor que nos puede pasar. Podrías ganar la lotería, podrías ganar una herencia, pero si no tienes a Cristo eres un miserable y de nada servirá todo lo que tengas. Mas cuando conoces a Cristo, eso debería ser lo que más nos llene y lo que más deberíamos querer compartir a las demás personas. Así que, hermanos, estos son esparcidos, hermanos, y ellos salen animados por la llenura del Espíritu Santo y ellos van a otros pueblos por todas partes, dice el texto. Y iban anunciando el evangelio, hermanos. Ellos no dejaban una persona sin hablarle de Cristo. Aún en esto, mis amados, el que Dios te haya dado piernas y el que Dios te haya dado salud y el día de hoy levantarte es para hablar de Cristo, no es para otra cosa. Ahora, no me quiero ir al extremo de que te abstengas de comer, de dormir, no estoy diciendo eso, pero que todo lo que hagas, lo hagas pensando en lo eterno. Porque aún el ir a
No sé, si aún te gusta ir a jugar fútbol y vas y lo haces, bueno, ahí habrá personas a las cuales necesitan a Cristo. Mas, mis amados, ¿cuál es el problema? Que usamos todo para nosotros, estamos centrados en nosotros mismos, estamos pensando tanto, somos tan egoístas, hermanos, que estamos tan centrados porque aún llegamos a un lugar a comer, hermanos, y aún a la persona que nos atiende o al que nos cobra, no somos capaces de hablarle de su problema que tiene con Dios y la necesidad de Cristo. Y ahí hay un problema en el corazón, hermanos. Tal vez nos da pena que con quien voy me diga, oye, ¿a todos les vas a hablar? Sí, a todos les voy a hablar, no importa. No importa que la gente se burle de mí, se rían de mí, me digan que estoy loco, no importa. Yo tengo que anunciar el Evangelio, si he creído en el Evangelio. Ahora, mis amados, dice aquí en el versículo 5, entonces Felipe, ¿quién es Felipe? Este Felipe, mis amados, es un hermano, un diácono, un servidor, hermanos, que él había visto la muerte de Esteban, hermanos. Muy probablemente Esteban era de sus mejores hermanos y amigos, era alguien que servía junto con él. Hermanos, él había visto morir a Esteban y él sabía que la muerte de Esteban era parte del plan de Dios. Mis amados, aún la muerte de Esteban, recordamos esto, no estaba fuera del control de Dios. ¿Recuerdan? El Señor Jesús estaba de pie esperando a recibir a Esteban porque él iba a morir. Aún en esto, mis amados, el que Felipe tuviera un duelo, un dolor por alguien que murió, hermanos, vemos aquí, no dice que no lloró, no dice que no guardó luto, hermanos, pero él sabía que su misión y su propósito era seguir predicando el Evangelio, hermanos. En el capítulo 21 de Hechos, o 22, no recuerdo, él dice que él estaba en una ciudad que se llama Cesarea, todavía no llegamos ahí, pero él era un evangelista en ese lugar. Así que, hermanos, este Felipe es una de esos hermanos que ven, mis amados, claramente que la necesidad de la gente es conocer a Cristo. No tiene otro propósito, hermanos, más que hablar de Cristo. Así que, mis amados, él es un heraldo, es alguien que proclama, a pesar de que hay persecución, a pesar de que la gente está muriendo, él sigue hablando de Cristo. Hermanos, tú y yo no vamos a morir antes de que el Señor lo haya determinado. De hecho, es el Señor el que te va a quitar la vida cuando Él quiere y como Él quiera. Y si Él quiere que tú mueras dormido, lo va a hacer. Si Él quiere que tú mueras en un hospital, si Él quiere que tú mueras predicando, mis amados, pero el problema no es morir, el problema es morir haciendo la voluntad del Señor. Así que, hermanos, Felipe nos muestra un ejemplo, hermanos, que él no guarda luto, hermanos, él no se esconde, él sale a predicar, a pesar de lo que había pasado. Y dice aquí, mis amados, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hacía, hermanos? Les predicaba a Cristo, predicaba a Cristo. Entonces, mis amados, vemos aquí, mis amados, que el ir a esta ciudad, Samaria, era una ciudad, hermanos, que para los judíos ni pasaban por ahí. No sé si recuerdan la historia en donde Jesús, en Juan capítulo 4, determina pasar por Samaria y se encuentra la mujer samaritana. La gente prefería, mis amados, dar la vuelta a Samaria para llegar a otro lugar que cruzar Samaria. Para ellos era como un lugar detestable. Mis amados, en el año 722 a.C., mis amados, ¿recuerdan cuando las 12 tribus se dividen en 10 tribus del norte y las 2 del sur? Mis amados, los asirios poblaron una parte de ahí que fue donde empezaron los samaritanos, hermanos, y los samaritanos eran mestizos. Es como los españoles cuando llegan a México. Llegan los españoles y ahora hay una mezcla, y los samaritanos eran una mezcla de gentiles con judíos, porque ahora estaban en ese lugar, se habían establecido, hermanos. Ahora, mis amados, recuerdan, aún dice, es Lucas, hermanos, el que narra cuando en una ocasión Jesús iban a pasar ahí por Samaria y recuerdan que les impiden que hagan algo en esa ciudad y aún 2 de sus discípulos, Jacobo y Juan, dicen que descendiera fuego del cielo y quemara esa ciudad. ¿Recuerdan? Que si no pedían a Dios para que mandara fuego del cielo. Hermanos, ellos odiaban tanto Samaria, los judíos, que ellos, hermanos, los veían como inmundos a los samaritanos, aunque eran tenían sangre de ellos, hermanos. Ahora, mis amados, vemos también aquí, mis amados, que a pesar de que los samaritanos eran la peor raza para los judíos, hermanos, o las personas más despreciables, el Señor llevó, guiado por el Espíritu Santo, a Felipe, hermanos, a que fuera a ese lugar. Ahora, probablemente hay lugares que dices, bueno, yo a ese lugar ni me acerco. Mis amados,
El propósito de ir aún a un lugar donde no somos bien recibidos es para anunciarles lo que Dios quiere hablar a ellos. Ahora, mis amados, su mensaje de Felipe, ¿cuál es, mis amados? Es hablar de Cristo. Ese es su propósito, hermanos. Su propósito de él ir a Samaria, hermanos, no es ir a disfrutar, hermanos, de esos lugares, no es ir a disfrutar de una buena comida, no, hermanos. Su propósito es ir a hablarles de su enemistad que está con Dios, pero que ahora esa enemistad ya ha sido resuelta por Cristo, hermanos. Ahora, mis amados, es importante también entender que hay ese don que Dios da, mis amados, pues probablemente a uno se los da de una manera diferente, pero al menos todos, al ya conocer el Evangelio, hermanos, nuestro propósito es anunciarlo. Probablemente no saques una bocina y no lo hagas así, pero tu tarea y mi tarea es anunciar el Evangelio a las personas. Mis amados, creo que en ocasiones somos como aquel que guardó su moneda, ¿recuerdan? Y él escondió y cuando el Señor vino, hermanos, él le pidió cuentas. ¿Qué estamos haciendo con lo que ya sabemos, hermanos? Lo que ya sabemos que el Señor quiere que hagamos. No con lo que yo no sé, tal vez hay cosas de la Biblia que no sé, pero con lo que ya sé que estoy haciendo. Así que, mis amados, es importante que nosotros entendamos que estamos llamados, mis amados, a predicar el Evangelio. No estamos llamados ni a sacar demonios, ni a hablar cosas, sueños, visiones. No, hermanos, estamos llamados a predicar el Evangelio. Esa es nuestra tarea. Ahorita lo veremos más adelante. Ahora, mis amados, estos samaritanos esperaban a un Mesías. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? Ellas decían, ¿y dónde debemos adorar? ¿En este monte o en aquel? Sabemos que vendrá un Mesías. Ellos esperaban al Salvador, hermanos. Ahora, imagínense a Felipe llegando a esta ciudad y diciéndoles, oigan, es que el que ustedes están esperando ya vino. Él ya vino, ya nació, vivió, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo. Y mis amados, ese era el mensaje que traía Felipe para con los samaritanos. Ahora, mis amados, Felipe comienza a predicar, mis amados, en lugares donde el Evangelio ya estaba preparada esa tierra. ¿Recuerdan cuando Jesús dice que los campos están listos? Hermanos, como yo no sé quién va a ser salvo, mi tarea es anunciar el Evangelio. Mas dice aquí, mis amados, versículo 5, que él desciende a la ciudad de Samaria y él les predicaba a Cristo. Versículo 6, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hermanos, ellos estaban atentos al mensaje. Mis amados, es como cuando tú y yo, vamos a pensar, porque tú y yo éramos como esos samaritanos, que éramos enemigos del Señor. Hermanos, que alguien llegue y nos dice, oye, es que estás en problemas con Dios, has mentido, has robado, has engañado, y uno se siente tan sucio que dice, sí es cierto. Pero, ¿qué es lo que hace Felipe, hermanos? Anunciar que ahora esa enemistad que tenían aún con los judíos, esa enemistad ya no era tan grave, bueno, ya no era una enemistad porque ahora Cristo había venido también a salvar a los samaritanos, hermanos. Como a nosotros, mis amados, nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios, dice Pablo. De hecho, quiero que recuerdes cómo era tu vida antes de conocer de Cristo, y creo que era una vida terrible. Mas, sin embargo, mis amados, imagínense a Felipe llegando con estas buenas noticias, hermanos. Ahora, mis amados, el Evangelio es importante que nosotros comencemos a dar esa mala noticia, que la gente está en problemas con Dios, y como dice el Salmo 7, hermanos, Isaías, la ira de Dios está sobre las personas, para que ellos puedan recibir esa buena noticia y decir, sí es cierto, estaba en problemas con Dios, yo creía que era un hijo de Dios desde pequeño, y no era así, era un enemigo de Dios. ¿Por qué? Por mi pecado. Ese es nuestro llamado, hermanos. Ahora, mis amados, dice aquí el versículo 6, que la gente unánime, o sea, se juntaba, escuchaba atentamente lo que decía Felipe y veía las señales que hacía. Versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos, ¿qué pasaba con ellos, hermanos? Eran sanos, sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mis amados, la pregunta para nosotros, los que estamos aquí en esta mañana, ¿estamos escuchando atentamente lo que el Señor nos está diciendo? Porque, hermanos, ellos estaban atentos a todo lo que decía Felipe. Felipe era un judío que al verlo entre ellos platicar era algo que no era común, hermanos. Mas cuando Dios nos está llamando, Él quiere que pongamos atención a lo que Él nos está diciendo hacer. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que el pecado nos hace distraernos y pensar en tantas cosas,
Pero así como estos samaritanos, hermanos, el Señor quiere que pongamos atención a lo que Él dice. Ahora, probablemente diga alguien, bueno, pues yo no tengo ningún espíritu inmundo, no estoy cojo, no estoy paralítico. Bueno, pero tu condición sin Cristo es como que estuvieras muerto en un ataúd. Esa es tu condición. Esa es la condición de la gente. Es por eso que yo les decía el viernes que veamos a las personas que están fuera de nosotros como muertos. Acérquense a las personas y véanlos como que están muertos. Esa era la necesidad mayor que teníamos, hermanos, que nos diera vida el Señor. Ahora, dice el versículo 8 que había gran gozo en aquella ciudad. Mis amados, ese gozo que experimentamos ya algunos y que otros experimentarán, hermanos, solo viene después de sentir el dolor por el pecado. No puede haber gozo en alguien que no entienda el dolor por el pecado. En alguien que no vea su miseria y diga, la realidad, soy un miserable pecador, he hecho cosas terribles, pero ahora tengo un gozo que no entiendo por lo que Cristo hizo por mí, pero al mismo tiempo ese dolor, mis amados, que viene por el pecado, que nos hace ver que eso llevó a Cristo a la cruz, ¿se imaginan? Ahora, mis amados, deberíamos vivir con gozo por lo que Cristo hizo por nosotros. Mis amados, probablemente tú tienes gozo porque el día de hoy tuviste una buena noticia, te dieron algo de dinero. Ese gozo es temporal. Ese gozo va a pasar. El dinero se va a acabar, tu salud se va a terminar, alguien que está contigo va a morir, mas ese gozo, el Señor es el único que nos puede dar ese gozo. El fruto del Espíritu, ¿recuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia. Hermanos, ahora, mis amados, imaginemos a Felipe llegando a esta ciudad, hermanos, con la mejor noticia. No venía a decirle a ellos, oigan, todos van a ser sanos. No. Arrepiéntanse de su pecado, crean en Cristo. Y es ahí donde empezaba a haber una transformación en la vida de estos samaritanos, hermanos. Ellos esperaban a un Mesías. ¿Y qué venía a anunciar Felipe? Ese Mesías que ustedes esperan ya vino. Eso es lo que sucede ahora con los judíos. Los judíos están esperando al Mesías, hermanos. Ellos creen que Jesús no ha venido. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema? Que están ciegos. Y mis amados, Felipe llega a este lugar, hermanos, les da la noticia más importante, hermanos, que Cristo vino a morir y a resucitar para salvarlos de la ira que vendrá sobre todo aquel que no se arrepienta, hermanos. Eso debería causar un gozo enorme en nuestras vidas, hermanos. El gozo de la salvación. Ahora, mis amados, la única identidad que ahora importa para Felipe es que la gente conozca a Cristo. A él ya no le interesa que estos sean samaritanos, que sean de otra nación, hermanos, o una mezcla. A él le importa que conozcan a Cristo. Eso es lo que nos debería importar, hermanos. De hecho, no nos debería importar algo más, sino que la gente sea como Cristo, principalmente que yo esté en Cristo. Y aún en esto, mis amados, creo que esto debe ser algo que ya a nosotros llene nuestro corazón. Ahora, vean el versículo 14, mis amados, salten al versículo 14 y dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, recuerdan que ellos se habían quedado allá, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quién? A Pedro y a Juan. Ahora, esto es importante, mis amados, porque el Señor Jesús le había dicho a Pedro que cuando que las llaves le serían entregadas. No quiere referirse a que Pedro es el que tendrá las llaves en el cielo, no se refiere a eso, sino que cuando Pedro anunciara el mensaje, hermanos, la gente se convertiría. Ahora, mis amados, el Señor Jesucristo había establecido a los apóstoles para que ellos llevaran el mensaje. Entonces, ¿por qué llamaron a Pedro y a Juan, hermanos? Porque ellos, que no habían querido tener comunión con estos samaritanos, ahora tenían que venir a anunciarle, mis amados, lo que Cristo había hecho por ellos. Y dice aquí, mis amados, enviaron allá a Pedro y a Juan, versículo 15, los cuales, habiendo venido, ¿qué hicieron? Oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y ¿qué pasaba, mis amados? Recibían al Espíritu Santo. Ahora, mis amados, al día de hoy no sucede así. ¿Por qué? Porque aún hay muchas personas en muchos lugares de reunión que creen que al imponer las manos viene el Espíritu Santo. Ellos toman estos textos, hermanos, para hacer creer que ellos tienen la autoridad para imponer manos y que el Espíritu Santo venga. Nosotros no creemos eso, mis amados, porque el Espíritu Santo viene en el momento que
el evangelio te es anunciado, cuando tú entiendes que estás en problemas con Dios, que la ira de Dios está sobre ti, y cuando tú entiendes lo que Cristo hizo por ti, hermanos, el Espíritu Santo viene a morar y Él es el que te sumerge en el cuerpo de Cristo. Ahora, mis amados, el Señor Jesús, hermanos, como cabeza de la iglesia, Él designó, mis amados, un gobierno a sus apóstoles, hermanos. Y esto es importante, hermanos, porque Él les había encargado las llaves del reino, hermanos, de una manera como simbólica, vaya. Mas, sin embargo, mis amados, ahora los apóstoles tenían el poder para, ¿recuerdan? Aún retener y remitir pecados, que se usa mal, hermanos. Pero esto tenía que ver con anunciar el juicio de Dios sobre las personas, anunciar la buena noticia, y si no se arrepentían, ¿recuerdan lo que Jesús dijo? Sacudan sus zapatos y salgan de esa ciudad. Ahora, mis amados, aún en esto, mis amados, el que ellos tuvieran esa autoridad y que ahora llegaran con los samaritanos era para que Dios confirmara, hermanos, su autoridad que tenían de parte de Cristo. Y esto es importante, hermanos. Si Pedro y Juan no hubieran venido, muy probablemente, hermanos, se hubieran hecho dos iglesias, una de samaritanos y otra de judíos. Entonces, ¿qué tenían que venir a hacer los apóstoles? Confirmar que tanto los samaritanos como ellos eran hermanos ahora en Cristo, que ya no había una barrera que los separara, hermanos. Esto es importante. Ahora, mis amados, dice aquí que ellos oraron para que ellos recibieran el Espíritu Santo, hermanos, y les imponían manos, hermanos, y recibían el Espíritu Santo. Llama mi atención algo, mis amados, porque los apóstoles, mis amados, debían confirmar su llamado. Ahora, mis amados, regresemos poquito al versículo 9. Regresen un poquito ahí atrás. Pero había un hombre... Y esto quiero que pongamos mucha atención. Niños, aún pongamos mucha atención. Pero había un hombre llamado, ¿cómo? Simón. Quiero que graben ese nombre. Este Simón no es Pedro. También Pedro se llamaba Simón, pero este Simón es otro Simón. Vean sus características. Que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Era un mago. Ahora, mis amados, ¿recuerdan los magos del Oriente? Había magos que les llamaban magos, que no eran tres, eran un grupo de astrólogos que ellos se dedicaban a estudiar el cielo. Ese era un grupo de personas que les llamaban magos. Ahora, este mago, vean lo que dice aquí. Dice que ejercía la magia en aquella ciudad, en Samaria. ¿Y qué dice ahí? Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar ¿por quién? Por alguien grande, alguien importante. Hermanos, aún en esto vemos características que Lucas describe de él. Versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño, aún imagínense a los niños más pequeños, hasta el más grande, aún las personas más grandes de 80, 90, 100 años, lo escuchaban con atención, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, muchos de esos que habían quedado asombrados con este Simón, hermanos, escuchaban ahora el evangelio y el Señor les mostraba a través de la predicación, hermanos, que ellos habían estado engañados y ahora podían entender más claramente. Ahora, vean ahora, el Espíritu Santo, recuerden que aquí no había venido todavía hasta que llegaron los apóstoles. Vean el versículo 13. Este versículo fue un versículo, hermanos, que llamó mucho mi atención en estos días. También, ¿qué dice ahí? Creyó Simón mismo. Y habiéndose, ¿qué? Se bautizó. ¿Qué hizo? Creyó y se bautizó. Vean esto. Estaba siempre ¿con quién? Con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ahora, mis amados, aquí vemos que las personas que escuchaban el mensaje, hermanos, eran bautizadas. Ahora, esto es importante porque aún para eso, hermanos, no hay como tal un estudio para bautizarte. ¿Quieres bautizarte? Vamos a dar un estudio. Eso no lo vemos en la Biblia. La gente se arrepentía, se compungía, dice Pedro en Hechos capítulo 2, y yo quiero bautizarme. He entendido mi pecado, me duele, pero entendí lo que Cristo hizo y ahora quiero identificarme en el bautismo. Eso es lo que pasaba, hermanos. Ahora, llama mi atención porque quiero que este versículo, hermanos, lo examinemos. Ahora, mis amados,
vemos aquí, hermanos, que este hombre, y Lucas nos lo quiere mostrar a nosotros, fue alguien que creyó, hermanos. De hecho, la palabra creer tiene que ver con fe, hermanos. Pero vean lo que dice, y él se bautizó. Esas son dos características de alguien que ha creído en Cristo. Hermanos, vean lo que dice aquí. Dice, y viéndola, dice, ¿estaba siempre con quién? Con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, ¿cómo estaba, hermanos? Atónito. Lo que él hacía con las personas, hermanos, de engañarlas, ahora él todo lo que veía lo dejaba sorprendido. Ahora, mis amados, aquí vemos que este hombre, hermanos, es un seguidor de Felipe, hermanos, pero no es un seguidor de Cristo. Y esto es importante, porque podemos estar siguiendo como por mucho tiempo a alguien, pero no a Cristo. Y mis amados, esto es importante porque tú puedes haber creído que crees y ser alguien que ha estado engañado toda su vida. Yo creí en Cristo, me bauticé, creí, pero sigo pecando, sigo engañando, sigo robando, sigo odiando. Hermanos, creo que deberíamos autoexaminarnos, dice Pablo, si estamos en la fe. Ahora, mis amados, llama mi atención porque él había engañado mucho tiempo a la gente. Por mucho tiempo había sacado mucho dinero, hermanos. Probablemente la gente le daba dinero por todo lo que hacía, hermanos. Pero ahora él se quedó, dice aquí, atónito. Se quedó como turbado, hermanos. Ahora, llama mi atención porque, mis amados, el evangelio, escuchen esto, puede ser atractivo para muchas personas. De hecho, mis amados, el estar con cristianos puede ser algo agradable. Oye, es que ahí no pelean, ahí hablan cosas bonitas. Eso es agradable y la gente va a querer estar en un lugar donde se pueda sentir tranquilo. Pero eso no quiere decir que esa persona sea salva por estar ahí con ellos. Hermanos, este mago, este brujo, este hechicero, hermanos, era guiado y era gobernado por Satanás. Era un hijo del diablo, había engañado a la gente y él era alguien, hermanos, que estaba con Felipe, hermanos, le asombraba todo lo que pasaba, hermanos, pero no había un corazón cambiado en su vida. Mis amados, él había perdido de vista que todos los milagros, las señales, que demonios salían, hermanos, lo llevaban a algo más que era Cristo. Pero él no podía ver eso, hermanos. Ahora, mis amados, él no entendía el mensaje de Cristo. ¿Por cuál fue el problema, hermanos? Que este Simón, hermanos, nunca entendió su pecado. Nunca. Vamos a ver por qué. Ahora, vean el versículo 18. Salté los versículos anteriores cuando los apóstoles fueron. Versículo 18. Cuando vio Simón, recuerden que llegaron Pedro y Juan, cuando vio Simón que por la imposición de sus manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo, hermanos, él? Les ofreció dinero. A esto se le llama, mis amados, simonía. ¿Qué es la simonía, hermanos? Si ustedes lo buscan aún en su teléfono, hermanos, es comprar dones espirituales o aún comprar sacramentos o cosas que tienen que ver con beneficios de la iglesia. De hecho, en una ocasión vi que había un rey, hermanos, en Inglaterra, creo, que él dio dinero para que su hijo fuera un sacerdote. Dio dinero, pagó un dinero. Esto se le llama simonía. Ahora, mis amados, quiero llegar en algo a esta parte, hermanos. Tu dinero y el mío no sirven de nada. De nada. Puedes dar todo tu dinero y aún dice Pablo, de nada sirve. Mis amados, ¿cuál es el problema de muchos que están queriendo ser creyentes el día de hoy? Que están buscando algo a cambio. Ese es el problema. Es que yo quiero ser cristiano porque ahí veo que les va bien, ahí veo que no. No, hermanos, eso no es ser cristiano. De hecho, si tú tienes la idea que ser cristiano es para estar tranquilo y estar en paz y dormir a gusto, hermanos, eso no es ser cristiano. El ser cristiano tiene un costo. Ahora, mis amados, el problema con este Simón, hermanos, es que su fe o su confianza estaba en los milagros que se hacían. Hermanos, no estaba en Cristo, en lo que Cristo había hecho por él, hermanos. Ahora, ¿cuál es el problema para nosotros? Que nosotros deberíamos autoexaminarnos si no llegamos a creer de una manera no verdadera que creímos en Cristo por estar con cristianos, hermanos. Eso no te hace cristiano. De hecho, un hijo que nace con padres que son cristianos o un pastores que son cristianos no es cristiano hasta que él reconozca su miseria de su pecado, se humille delante de Dios, pida a Dios que le salve y en ese momento él va a ser salvo. Ahora, mis amados,
Esto llama mi atención porque vean la manera en la que Pedro, hermanos, no guarda silencio en la manera de responder a Simón. Vean el versículo 19, diciendo, bueno, aquí es el diciendo, dame también a mí este poder para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos, ¿qué? Recibe el Espíritu Santo. Hermanos, él estaba acostumbrado a ser alguien visto como alguien grande, alguien que estaba siendo adorado, alabado por las personas. Vean el versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Hermanos, aun cuando el joven rico se acerca a Jesús, hermanos, vemos que el Señor Jesús no le dice eso. El Señor Jesús le dice, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Pero aquí, hermanos, Pedro le dice a este Simón, hermanos, tu dinero perezca contigo. Mis amados, esto en otra traducción tiene que ver como que vete al infierno con todo y tu dinero. Esa es la manera en la que Pedro le respondió, hermanos. Cuando alguien ofrece dinero a cambio de la salvación, hermanos, creo que podríamos dar esa respuesta, que tu dinero perezca y aún, mis amados, porque dice aquí, porque has pensado que el don de Dios, ¿cómo se obtiene? Con dinero. Hermanos, dice Pedro, ni con oro, ni con plata, ni con perlas, sino con la sangre preciosa de Cristo es la única manera de obtener la salvación. Mis amados, ¿cuál es el problema de muchos que dicen ser cristianos, que han querido los beneficios de ser cristianos, pero no ha habido un compromiso a someterse bajo el señorío de Cristo, hermanos? Y no es lo mismo que Cristo sea únicamente tu Salvador, que todos los días te levantas y le dices, Dios, gracias por este día, y te sales de tu casa y haces lo que quieres, y pecas, y codicias, y engañas, y adulteras. Eso no es verdad. Probablemente te has engañado como este Simón, y crees que el domingo puedes llegar, escuchar y decir, sí, pues puedo vivir toda la semana como yo quiera. Al cabo el Señor, pues ya pagó, y yo puedo vivir en el libertinaje. Eso es una mentira de Satanás. Probablemente alguien te ha enseñado un evangelio que no es el evangelio. De hecho, mis amados, hay muchos lugares de reunión donde la palabra del Señor no está ahí. De hecho, dice que el candelabro se fue, se quitó la luz. Y puedes llegar y sentar y escuchar y, todo bien, Dios los bendiga. Sí, se habla de dinero, se habla de negocios, se habla de cosas tan terribles, mis amados. Pero, mis amados, ¿qué está haciendo Pedro, hermanos? Pedro está exhortando a un pecador. Mis amados, Dios y ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, hermanos, conoce las intenciones del corazón que hay en ese hombre, hermanos. Ahora, mis amados, la salvación no se puede comprar. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que este Simón creía que su dinero iba a ser suficiente para comprar la salvación. Ahora, dice el versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué? Vean eso, hermanos. Porque tu corazón, ¿cómo es? No es recto delante de Dios. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema? Que su corazón no era recto, hermanos. Él no había tenido, y esto es importante, un arrepentimiento verdadero. Era un remordimiento probablemente porque había engañado, pero no había un arrepentimiento verdadero, hermanos, de cómo había hecho con las personas antes, cómo había vivido una vida robando, engañando, haciendo cosas terribles. Hermanos, eso sucede al día de hoy. De hecho, el Señor Jesús dice que cuando Él venga, hermanos, les dirá a muchos que dijeron, oye, es que profetizamos, sacamos demonios, les dirá, nunca los conocí. ¿Por qué no los conoció? Si ellos usaban la Biblia, predicaban, hermanos, y hacían tantas cosas, porque nunca fueron verdaderamente salvos, hermanos. No era verdad su conversión. Era un engaño. Ellos creían que aún por estar en la iglesia, que aún por leer de repente la Biblia, que aún por de repente ver alguna predicación y llorar, eso era suficiente. Y no es así, hermanos. Esto debería hacer que nos autoexaminemos. Porque, mis amados, puedes tú estar bautizado, puedes tú haber hecho una oración, mis amados, pero si tú no te arrepientes de todos tus pecados, tú eres un impío y estás camino al infierno, como este Simón. De nada sirve tus lágrimas, de nada sirve tu dinero, de nada sirve todo lo que tú has hecho si no estás en Cristo. De nada sirve. Mis amados, si tú no te arrepientes de tu pecado, la Biblia dice claramente que eres un enemigo de Dios. Y no puedes decir, no, es que yo voy a la iglesia el domingo, yo leo la Biblia en las mañanas. Bueno, pero si tú no has nacido de nuevo, y creo que el Señor ha estado hablando, claro, en este tiempo me sorprende, porque el Señor ha estado hablando de la necesidad de nacer de nuevo. Todo aquel que no nazca de nuevo,
no va a haber el reino de Dios. La ira de Dios va a estar sobre ellos. Hermanos, niños, ¿se imaginan un lugar donde Cristo mismo va a pisotear a todos aquellos que estén en ese lugar y no van a morir, hermanos? Todos aquellos que estén en el infierno van a sentir la soledad, que probablemente tú sientes soledad. Bueno, en ese lugar vas a sentir la soledad que nunca has sentido, vas a sentir una sed, van a crujir tus dientes, vas a sentir dolor y no vas a morir y vas a estar eternamente ahí. ¿Eso para quiénes? Para todos aquellos que realmente no estén en Cristo, para todos aquellos que no se hayan arrepentido de su pecado. Mis amados, vean el versículo 22. Dice Pedro que su corazón no era recto delante de Dios. Versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad. ¿Y qué debía hacer Simón, hermanos? Ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ruega a Dios. Mis amados, este es un problema porque Pedro, hermanos, le está llamando a él, y eso es nuestra tarea con nosotros, decirle a las personas que se vuelvan a Dios, que se arrepientan, que se humillen delante de Dios, hermanos, porque, mis amados, Simón había escuchado el evangelio, Simón había escuchado que Felipe venía anunciando de Cristo, que nació, vivió, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, y él únicamente lo que quería era ser visto por las personas, hermanos. Mis amados, Simón había sido bautizado, Simón había estado con Felipe, hermanos. El que Judas hubiera estado con Jesús 3 años o el tiempo que estuvo, hermanos, nos damos cuenta que al final de su vida regresó el dinero que le habían dado por Jesús y fue y se quitó la vida. Tuvo remordimiento, él no se arrepintió. Hermanos, ¿qué le dice Pedro a este hombre? Arrepiéntete. Ese debería ser nuestro llamado a las personas, aún a la esposa, al esposo, a los hijos. Arrepiéntete de tu pecado. Ruega al Señor, el Señor conoce tu corazón. ¿Cuál es la intención, mis amados, que nosotros estemos aquí en esta mañana? Pasar lista, hermanos, y decir, yo fui a la iglesia el domingo, ya tengo una palomita, puedo vivir como quiera, odiando, mintiendo, haciendo cosas terribles. Eso no es. Tú sabes, y el Señor sabe si tú estás o no estás en la fe. Ahora, mis amados, necesitamos aborrecer el pecado, hermanos, porque, mis amados, si tú y yo no aborrecemos el pecado te terminará matando. ¿Y qué es pecado, niños? Todo aquello que hacemos que no es agradable delante de Dios. No delante del papá, de la mamá, de los hermanos. No, hermanos. El pecado es todo aquello que tú y yo hacemos delante de Dios y sabemos que no está bien. Ahora, mis amados, ¿qué deberíamos hacer, hermanos? Realmente hablar con valor, hermanos. Cuando tengamos personas frente a nosotros y llamarles a que se arrepientan, hermanos, nuestra tarea es pedirle a esas personas que se arrepientan. No, hermanos, yo no veo a Pedro engañando a Simón y diciéndole, ok, está bien. Hermanos, probablemente Pedro y probablemente Felipe no eran los mejores vestidos de ropa, probablemente iban con sus guaraches, no lo sabemos. Y él vio una necesidad, tal vez ocupan dinero. Y él les quiso ofrecer dinero, hermanos. Él vio una necesidad que probablemente había, pero aún vemos que Pedro, hermanos, le dice que tu dinero perezca al infierno con todo y tu dinero. De nada te servirá todo tu dinero. Mis amados, vemos que Pedro, hermanos, no le sobó el pecado y le dijo, está bien, no te preocupes, no me des dinero, pero sigue siguiéndonos, ven, vamos. No, hermanos. Vean lo que pasa aquí, hermanos. Versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hermanos, es algo que se ve. Cuando alguien no está en Cristo, hermanos, su manera de hablar, de pensar, de hacer las cosas, se ve. Hermanos, y no podemos decirle a la gente que está bien cuando está en problemas con Dios. Eso va a ser, recuerdan, creo que es Ezequiel, cuando él dice, ve y diles, y si no les dices, el problema está en ti. O sea, ya Dios te advirtió que les hablaras. Ahora, si tú les adviertes y les anuncias el juicio que viene, ya tu sangre no está sobre ellos. Si ellos no se quieren arrepentir, si ellos quieren seguir codiciando, robando, mintiendo, engañando, que lo hagan. Yo ya les advertí. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema, hermanos? Que aún creemos, y en esta mañana quiero preguntarles, ¿creen que la fe los salva? No salva la fe. La fe no salva a nadie, hermanos. De hecho, los demonios dicen que creen en Dios y ¿qué? Tiemblan. Hermanos, los demonios conocen a Dios y ellos tiemblan de que saben lo que les espera. Hermanos,
la fe no salva a nadie, lo que salva a las personas es Cristo. Y si tú y yo estamos anunciando que la gente, de hecho, hermanos, se habla tanto de la fe porque la fe mueve montañas. Yo le diría a esas personas, pues a ver, aunque sea, mueve ese aparato con tu fe, muévela. La fe no salva a nadie, hermanos. Y menos la gente que dice, es que yo tengo fe en Dios. Bueno, tu fe en Dios te va a llevar al infierno, porque si tú no conoces a Cristo, tu fe es una fe incorrecta. Eso no te salva. Mis amados, necesitamos aborrecer el pecado, hermanos. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé dolor por el pecado. Realmente que odiemos lo que Él odia, hermanos. Vayan conmigo, sin perder Hechos 8, hermanos, a Isaías 55. Dice el profeta Isaías, hermanos. Probablemente tú digas, bueno, yo no tengo dinero como este Simón, no soy. Pero ve lo que dice el profeta Isaías, hermanos. Isaías 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que, ¿qué? No tienen dinero, vengan, compran y comen. ¿Cómo vamos a comprar si no tenemos dinero? Vengan, compren sin dinero y sin precio. Hermanos, la salvación que Cristo nos da no cuesta dinero, hermanos. A Él le costó la vida. Hermanos, Cristo fue molido por nuestros pecados. El problema es que nosotros podemos estar creyendo, autoengañándonos, que creemos en Cristo y viviendo una fe superficial, hermanos. De domingo o de un lunes, hermanos. Una vida religiosa. Pero, hermanos, el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuánto cuesta la salvación? Nada. Los que no tienen dinero, vengan. Jesús dice, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados. Hermanos, ¿cuál es el problema? Que la gente quiere los beneficios de la cruz, de la salvación, pero no quiere el costo, hermanos, de lo que le va a costar seguir a Cristo. Ahora, hermanos, regresen a Hechos 8. ¿Cuál es el problema de aquí, hermanos, que veo en este pasaje, hermanos? Es que Hechos, hermanos, nos muestra cómo había personas que aún podían decir que creían, hermanos, eran bautizados, pero su nombre no estaba en el libro de la vida, hermanos. No era un arrepentimiento verdadero. Ahora, mis amados, Hechos 8, regresen ahí. Y esto es importante, hermanos, porque probablemente hemos predicado algo que no es verdad. Le hemos dicho a la gente que va a estar bien con Dios, que Dios es amor y que Dios la ama y Dios la va a cuidar y no le va a pasar nada. Y como dice el Salmo 91, caerán 1000 a tu diestra y otros 10,000 y a ti no te tocará. Es más, la pandemia dice, unos decían, no, pues es que el Salmo 91 y la sangre de Cristo se pone en mi casa y yo no me enfermo. Hermanos, eso pueden usar la Biblia. Satanás usa la Biblia para engañar a las personas. Eso no es creer en Cristo, hermanos. Eso no es realmente nacer de nuevo. Ahora, mis amados, vemos aquí, hermanos, que si no es Cristo el que está siendo anunciado, hermanos, probablemente le estamos diciendo a la gente, oye, es que tú tienes que tener fe. Y la fe va a hacer todo. La fe va a restaurar tu matrimonio. La fe va a hacer que tus hijos sean buenos hijos. Hermanos, eso es mentira. Eso no es cierto, hermanos. Ahora, mis amados, la gente sí quiere los beneficios, pero no se humillan a Cristo. Ese es un problema que podemos ver. La gente quiere beneficios, quiere dinero, quiere salud, quiere comer y beber, pero no quiere a Cristo, hermanos. No se humillan delante de Él. No ven la gravedad de su pecado, hermanos. Creen que pueden estar cómodos, hermanos, siendo cristianos y no hay arrepentimiento. Esta es una fe muerta. Dice Santiago que la fe sin obras está muerta. Hermanos, ahora, regresen al versículo 13. Dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba ¿cómo? Atónito. Hermanos, esta es una conversión externa, hermanos. Este no era un verdadero convertido. Así que, mis amados, este es un llamado a nosotros. Realmente, yo puedo decir, no, es que yo hace 5 años me bauticé y yo ya fui y hice una oración y yo ya leí la Biblia 3 veces y ya con eso. Hermanos, eso no te hace ser creyente. Eso no es cierto, hermanos. Ahora, mis amados, ahora una aplicación para nosotros es que probablemente tú no eres como Simón, pero probablemente hay orgullo en tu corazón. Porque, mis amados, cuando Dios nos llama a humillarnos, hermanos, a arrepentirnos, y nosotros nos hacemos de oídos sordos, hermanos, podemos estar engañando a la iglesia, hermanos, a los que están aquí. Podemos hacer creer, hermanos, que estamos bien con el Señor, pero al Señor no lo podemos engañar. De Dios nadie se burla. De hecho, dice Hebreos 13:8, hermanos, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre.
Ahora, mis amados, esto es un llamado serio. Mis amados, la puerta está abierta. Cristo está dispuesto a recibirte, pero Él no te va a dejar igual. Si tú crees que el Señor te recibe y te deja igual, no es así. Ahora, mis amados, la pregunta en esta mañana es si Cristo es tu abogado. Porque si no es tu abogado, es tu juez. Mis amados, cada quien debe arrepentirse. Vean lo que va a suceder a continuación. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón, ¿qué dijo, hermanos? Ayúdenme a leerlo. Rogad vosotros por mí al Señor. Quiero que hagamos un alto. No sé si alguna vez han escuchado de alguien que dice, oye, es que pídele tú a Dios por mí. Tú estás más cerca de Dios. Eso no es bíblico, hermanos. Vean lo que dice aquí. Rueguen ustedes por mí al Señor, para que nada de esto que han dicho venga sobre mí. Hermanos, y esto no quiero decir que no ores por los demás, pero cada quien debe humillarse delante del Señor, arrepentirse, nacer de nuevo. Hermanos, tú no puedes hacer que los demás crean en Cristo, porque, mis amados, eso es algo personal. Aún en esto, mis amados, es importante porque cada quien debe arrepentirse. Ahora, mis amados, no sabemos qué pasó con Simón, no lo sabemos, pero vean lo que dice a continuación. Versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Se volvieron a Jerusalén. Viene a mi mente Jesús, hermanos, cuando Jesús estaba en la cruz y uno le dice, sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro ladrón le dice, oye, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este no pidió por el otro ladrón, ¿recuerdan? Este pidió por él, acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo? ¿A quién le contestó Jesús? Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, en ocasiones las personas quieren que tú pidas por ellos, pero ellos no están arrepentidos. No lo hagas. No pidas por las personas que no están arrepentidas, hermanos. Es lo que nos llama aquí. ¿Qué hizo Pedro? Se volvieron a Jerusalén. No quiere al Señor tal y como el Señor lo manda. No podemos hacer nada por ellos. Mis amados, dice, y en muchas poblaciones de los samaritanos, ¿qué hicieron, hermanos? Anunciaron el evangelio. Ellos habían probablemente perdido tiempo en Jerusalén, y no perdido, hermanos, pero el Señor les había dicho que iban a estar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Ellos se quedaron cómodos en Jerusalén. Y aún, aquí vemos, hermanos, que los discípulos, hermanos, siguieron dejando los resultados en las manos del Señor. Hermanos, no vemos a los discípulos o a Pedro diciéndole a Simón, no te preocupes, vente con nosotros y ya luego vas a conocer al Señor. No, arrepiéntete, pídele tú al Señor, humíllate delante de Él. Hermanos, no estamos llamados a orar por personas que no están arrepentidas. No estamos. Ahora, vemos aquí, hermanos, una conversión o un arrepentimiento falso, el primero. Ahora vamos a ver una conversión verdadera. Vean lo que dice a partir del versículo 26, mis amados. Un ángel del Señor, dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe. Recuerden que Felipe estaba en Samaria, hermanos, predicando el evangelio. Muchas personas creían en Cristo, eran bautizadas. Después de ahí vinieron los apóstoles, impusieron manos, hermanos, y el Señor confirmó la obra de la salvación. Ahora, un ángel del Señor habló a Felipe. Ahora, esto es algo importante, hermanos. No quiero que esperes a que, pues es que ahí dice que un ángel le habló. Yo estoy esperando a que un ángel me hable para yo hacer lo que el ángel me diga. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura. No necesitamos que un ángel nos venga y nos diga qué hacer. Ahora, dice aquí, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hermanos, esta era una ciudad filistea, hermanos. ¿Y qué hizo Felipe, hermanos? Felipe va a tener que dejar nuevamente, hermanos, porque había dejado su familia, su tierra, su casa en Jerusalén y fue a Samaria. Y ahora el Señor manda un ángel a que le diga, levántate y ve a cierto lugar. Hermanos, él tenía que volver a dejar, no sabemos si ahí estaba pagando una renta, no sabemos, hermanos, pero él ahora tenía que volver a dejar ahí, hermanos, por obedecer al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Él no quiere sacrificios, Él quiere obediencia, hermanos. Que cuando el Señor te diga, haz algo, lo hagas. Que no seas necio. No, sí, Señor, que lo haga ella. Es que ella lo hace mejor que yo. No, hermanos. Cada quien va a dar cuentas, hermanos, de lo que está haciendo.
lo que el Señor te dio, los hijos que Dios te dio a ti, no le va a pedir cuentas al que está al lado por los hijos tuyos. Dios te va a pedir cuentas a ti por tus hijos. Hermanos, ¿cuál es el problema? Que en ocasiones queremos que los otros hagan lo que Dios nos ha llamado a hacer a nosotros. Ahora, mis amados, vemos aquí, hermanos, que Felipe no va a cuestionar. ¿Y por qué lo tengo que hacer, Señor? Y ahora llama mi atención, hermanos, porque viene a mi mente Jonás. A Jonás Dios le dijo algo y Jonás dijo, no voy, yo me voy hacia acá. ¿Qué pasó con Jonás, hermanos? Que tuvo que aprender, hermanos, siendo tragado por un pez por 3 días, hermanos, y siendo escupido para que fuera a hacer la voluntad de Dios. Ahora, mis amados, ¿qué se imaginan que hay en un desierto? Los que han ido al desierto yo creo que lo conocen, los que no. Yo creo que no había como un lugar con un arbolito, agua, un refresco, algo. No, hermanos, era un desierto. Dice aquí, versículo 26, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es ¿cómo? Desierto. Era peligroso aún en eso, hermanos. Los desiertos eran peligrosos porque había personas que estaban ahí para asaltar a personas. Era un lugar peligroso, pero él fue obediente. Versículo 27. Entonces, ¿qué hizo él, hermanos? Se levantó y fue. Él no dijo nada, Señor, es que va a hacer calor, Señor, es que mis cosas, no puedo llevarme ahora lo que ya tengo. No, hermanos, levántate y ve. ¿Qué hizo él, hermanos? Obedeció, se levantó y fue. Y sucedió, dice aquí, mis amados, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén, ¿para qué, hermanos? Para adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ahora, hermanos, él era un gentil, hermanos, que había ido de esa ciudad, hermanos. Estábamos viendo el otro día que un viaje de ahí a Jerusalén en coche, creo que eran 3 días, hermanos. 3 días, casi 70 horas o algo así. Ahora imagínense, él no tenía un carro de los de ahora, hermanos, un viaje largo para ir a adorar. Y, hermanos, aún estaba prohibido, si leemos el Antiguo Testamento, para los que eran eunucos o tenían ciertas amputaciones que no podían entrar al templo. Probablemente él nomás llegó, hermanos, con el dinero que tenía, consiguió un rollo, hermanos, no era una Biblia como nosotros, un rollo, y él iba leyendo en el camino, hermanos. Pero él era un religioso, hermanos, que quería conocer al Señor, probablemente había escuchado de él, hermanos, aún leíamos en la semana sobre la reina de Saba, ¿recuerdan? Y esta tiene que ver con esta región, hermanos. ¿Recuerdan que ella fue a ver a Salomón y su sabiduría de Salomón? Ahora, aún en esto, hermanos, él probablemente escuchó sobre lo que había en Jerusalén y él fue a adorar, hermanos, pero él no era un creyente. Ahora, llama mi atención, vean ahí, mis amados, en el versículo 28. Dice, volvía sentado en su carro, ¿y qué iba haciendo, hermanos? Leyendo al profeta Isaías. Él iba leyendo, no entendía, hermanos, no tenía el Espíritu Santo, pero él iba leyendo. Esto es lo mejor que él podía hacer, hermanos. ¿Qué es lo mejor que tus hijos pueden hacer? Probablemente en la escuela les dejen cosas que lean, pero lo mejor que pueden leer es la Biblia, aunque no la entiendan, que la lean. Y no es si ellos quieren, tú necesitas poner el ejemplo para que ellos lo puedan hacer. Lo digo a los que son padres. Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? Que a veces vemos la palabra de Dios como algo que es ineficaz, pero, hermanos, la palabra de Dios es viva. Y la palabra de Dios va a traer a su tiempo fruto. Vean lo que dice el versículo 29. Y el Espíritu, este es el Espíritu Santo, esta es la llenura, hermanos, que debemos experimentar, porque el Espíritu Santo, hermanos, es una persona que ahora mora en nosotros, no una persona como otro cuerpo, sino Él es una persona porque Él se contrista cuando pecamos. Él nos llena de lo que Cristo es para que ahora podamos tener esa pasión por las almas. Hermanos, es una persona que mora en los creyentes. ¿Qué va a ser un creyente? Que va a ser o guiado por el Espíritu, hermanos, o guiado por su carne. Una de esas dos. Ahora, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hermanos, ¿creen que si era un carro? No era un carro con ruedas, o con un motor más bien. Era un carro con ruedas, con caballos muy probablemente. ¿Creen que ese carro iba a ir muy despacio? Probablemente no. Felipe tenía que acercarse, hermanos, no caminando, no, sí, Señor, ahorita lo alcanzo. No, hermanos, él tenía que ser obediente en el momento que el Señor le dijo. Acércate a ese carro, hermanos, versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo,
pero ¿entiendes lo que lees? Hermanos, esa pregunta es muy importante, porque aunque este hombre, hermanos, era un impío, hermanos, y Felipe era un judío, hermanos, ahora el Señor le había mandado a hacer algo. De hecho, hermanos, aún se dice del Señor Jesús que Él era amigo de prostitutas y ladrones. No que practicaba el pecado, pero Él tenía relación con personas que eran mal vistas en el pueblo, hermanos. Pero el propósito de Él era salvarlas. ¿Cuál era el propósito también del Señor con Felipe? Que este hombre gentil, hermanos, fuera salvo. Ahora, mis amados, ¿a quién va a usar Dios, hermanos, si no es a personas como nosotros, hermanos, para compartir lo que nosotros ya sabemos? ¿Qué hace este Felipe, que es un evangelista, hermanos? Busca hacer plática. Oye, ¿estás entendiendo? Yo creo que iba corriendo, hermano. ¿Entiendes lo que está leyendo? Él escuchó. La palabra en ese tiempo, hermanos, era muy común que se leyera en voz alta. Entonces, Felipe, hey, ¿entiendes lo que lees? Esa es la pregunta que le hizo. Hermanos, debemos buscar la manera que sea para acercarnos a un vecino. Oye, y ya estás arreglando tu casa. Oh, qué bueno. Oye, y empezar a platicar de una u otra manera. Hermanos, buscamos hacer plática de tantas cosas que no busquemos hacer plática para hablarles de Cristo, hermanos, a las personas. Ahora, mis amados, vemos aquí, hermanos, que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Versículo 31. Él dijo, ¿y cómo podré? ¿Qué dice ahí? Si alguien no me enseña, si alguien no me guía, o sea, ¿cómo voy a saber? O sea, yo voy leyendo porque yo sé que esto habla de un Dios grande, poderoso, santo, pero nadie me lo ha explicado. Hermanos, dice aquí, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces, mis amados, aún el Señor ya tiene preparadas a las personas a las que va a salvar, así que no deberemos tener temor. Probablemente de 10 personas que en el día hablo con ellas, quiero que pienses cuántas personas con las que tienes relación durante un día les hablas de Cristo. Probablemente sean 2. Probablemente no salgas mucho de tu casa. Bueno, cuando salgas a comprar las tortillas o el pan con esa persona, no necesitas ir a la plaza y hablar. Ahora, si Dios pone en tu corazón salir a una plaza y comprar Biblias y regalarlas, hazlo. Explícales un poco de lo que la Biblia habla de Cristo, de su pecado, del infierno, de la ira de Dios, de lo que Cristo ya hizo. Explícales eso, lo poco o mucho que sepas. Hermanos, ahora llama mi atención porque él no entendía, hermanos, y dice, ¿y cómo podré si alguno no me guía, no me enseña? ¿Y qué hace él, hermanos? Este hombre estaba preparado para escuchar el mensaje. Vean aquí, hermanos, dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Versículo 32, léanlo conmigo. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y dice el 34, respondiendo el eunuco, en su ignorancia, hermanos, como nosotros éramos ignorantes, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? De él mismo, o sea, ¿Isaías está hablando de él o de algún otro? Mis amados, Dios ha puesto su Espíritu Santo en los creyentes para que ahora tengamos el discernimiento de saber, aún Felipe, hermanos, se dio cuenta que estaba leyendo Isaías por lo que iba leyendo. Él no dijo, a ver, ¿qué estás leyendo? No, hermanos, lo que va a hacer cuando tú y yo comencemos a leer la palabra, a orar de acuerdo a la palabra, a escuchar la predicación, hermanos, fiel de la palabra, hermanos, es que la palabra va a darnos ese discernimiento. Él sabía que estaba leyendo Isaías 53. Ahora, vayan conmigo a Isaías 53. Mis amados, si nosotros no tenemos un entendimiento que toda la Escritura, mis amados, nos lleva a conocer a Cristo y nos asombramos en Él, creo que no hay un entendimiento del Evangelio. Vean lo que dice Isaías 53 a partir del versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Qué dice ahí? Enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación. ¿Quién la contará? Esto es lo que iba leyendo el eunuco, hermanos. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hermanos, versículo 10, y con todo eso, o sea, él siguió leyendo, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién quebrantó al Hijo en la cruz? Dios.
¿Qué va a pasar entonces con todos aquellos que no se arrepientan y no crean en Cristo? Mis amados, va a ser una eternidad terrible en el infierno para todos aquellos. Si Dios quebrantó a su propio Hijo y lo cortó de la tierra de los vivos para que ahora nosotros podamos tener vidas, hermanos, ¿qué les espera a los que no obedecen al Evangelio, hermanos? ¿Qué les espera a los que no creen en Cristo? Hermanos, tenemos una gran tarea de salir de este lugar hoy y mañana al despertarnos, hermanos, de hablarle a las personas, sea una multitud, llegues a la escuela y platiques con 2, 3 mamás que estén ahí platicando contigo. Hermanos, tenemos un montón de oportunidades. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que creo que estamos dormidos en nuestro sueño. Ahora, mis amados, si van al capítulo 55, vayan ahí adelante, hermanos. No, perdón, 56. Dice el versículo 3, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol, ¿qué? Seco. El eunuco era un árbol seco, hermanos. Dice el hermano Sproul, dice que él se convirtió escuchando sobre Eclesiastés cuando dice que leyó, creo que es el 11, el capítulo 11, que dice que era un árbol seco y dice, yo soy ese árbol seco. Hermanos, ese eunuco era un árbol seco. Había ido a adorar a Jerusalén. Hermanos, podemos estar aquí, hermanos, levantar las manos, cantar, orar, cerrar los ojos, hermanos, pero si no nos damos cuenta que somos un árbol seco, hermanos, que necesitamos, tal vez tú digas, no, pero es que ahí habla de los eunucos. Y, hermanos, estamos en la misma condición que ellos. Y dice el capítulo 55, a todos los sedientos, a todos los que tienen sed, no saciarás tu sed ni en un hijo, ni en un esposo, ni en dinero, ni en un mejor trabajo, ni en una mejor casa. Solo en Cristo vas a entender tu mayor necesidad. Puedes tener todo lo demás y sentirte seco, terrible. Eso sucede con las personas, hermanos. Hay personas que al final de su vida llegan ricos, toda su vida hicieron dinero y se sienten unos miserables. ¿Por qué? Porque no conocieron a Cristo. Y lo que les espera si mueren sin Cristo, hermanos. Ahora, mis amados, Dios ha puesto personas, ha puesto a nosotros aquí. Y uno dice, bueno, ¿y por qué Dios me puso en la piedad? Y con tal familia, y con tal esposo, y con tales vecinos. Bueno, porque Dios quiere que tú les hables a ellos. Y ojalá si yo estuviera en China, no, allá sí les hablaría. Creo que no, ni sabemos hablar ni chino. Menos vas a hablar chino si aquí no hablas español con las personas que Dios ha puesto. Menos vas a querer, es que si yo fuera allá a Bután, ¿cómo se llama el país de hoy? Si yo fuera allá con estos que adoran a Buda, con eso sí les compartiría. Creo que no lo haríamos. Y si no lo hacemos aquí, hermanos, deberíamos autoexaminarnos. ¿Por qué no estamos predicando el Evangelio? Con las personas que tenemos, hermanos. Aún si vas al dentista, se me hace interesante que el dentista cuando te tiene con la boca abierta te hace preguntas y tú no puedes contestar. Bueno, cuando puedas cerrar, dile, platícale algo de Cristo. O sea, no necesitas ir a un lugar donde haya 1000 personas para predicar. Hay personas a tu alrededor todo el tiempo. Ahora, mis amados, ¿quiénes son los que tenían ese mensaje? Nosotros, al igual que Felipe, al igual que los apóstoles que salieron predicando el mensaje. Y a pesar de la persecución que Dios permitió, hermanos, el Evangelio sigue siendo predicado. ¿Qué pasaría si Dios nos mueve? Y aún yo creo que es algo que Dios va a hacer, porque cuando estamos en quietud, hermanos, el Señor nos mueve. Y sí, ya enseñamos y bueno, y ya pasó, ya se quedó alguien más. Bueno, el Señor nos mueve. Eso hace el Señor, hermanos. Que no estemos quietos. Y aún en esta semana platicamos con Emma, si el Señor nos moviera a otro país, pues que lo haga. Si Él quiere movernos a otro estado, que Él lo haga. Pero mi casa y mi trabajo, no importa. El Señor quiere que seamos obedientes a lo que Él quiere que hagamos. Hermanos, ahora necesitamos, hermanos, ser enseñados como el eunuco. Regresen a Hechos 8, para poder enseñar a otros, hermanos. Uno de los problemas que también puedo ver en este año, hermanos, que llevo sirviendo, hermanos, es que la gente quiere enseñar, hermanos, pero no quiere ser enseñada. Ese es otro problema. La gente quiere enseñar. Pero, hermanos, veo aquí este eunuco, hermanos, que era un funcionario importante, hermanos. Él tenía a cargo todos sus tesoros, hermanos. Él buscaba algo que solo Cristo podía darle, hermanos. Él iba leyendo la Escritura, hermanos. Ahora, no sé si tú te has dado cuenta
de los padecimientos de Cristo a tu favor. Probablemente no logras ver lo que Cristo padeció para rescatarte y darte vida. Y es por eso que no puedes hablarle a la gente de lo que Cristo hizo. Mis amados, versículo 35. Entonces Felipe, vean lo que va a hacer. Hermanos, ¿para qué abrimos nuestra boca todos los días? Vean la manera en la que el Señor me enseña hoy y ruego al Señor que nos enseñe a abrir nuestra boca de una manera correcta. Versículo 35. Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees, ¿cómo? De todo corazón. ¿Recuerdan lo que había pasado con Simón, hermanos? Él creyó, pero probablemente no creyó de todo corazón. Y aquí le dice a Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Y ahora uno dice, bueno, pero iban en un desierto. Bueno, el Señor puede hacer lo que Él quiera, aún en un lugar y allí hay agua. Hermanos, así que hermanos, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Esto llama mi atención, hermanos, porque Felipe no siguió con él más camino. Él le anunció, hermanos, que aunque él era alguien con mucho dinero, con poder, con autoridad, hermanos, estaba en problemas con Dios, le anunció lo que Cristo vino a hacer por él, hermanos, y dice que de ahí el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Lo arrebató, lo movió a otro lugar, hermanos. Es como si alguien desapareciera, y de repente ya no está. Ahora, hermanos, vean lo que dice aquí. Y el eunuco, ¿qué dice ahí? No le vio más. El eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Hermanos, su gozo en el eunuco no estaba en que Felipe fue con él, en que Felipe lo bautizó. Hermanos, su gozo estaba en que conoció a Cristo. Y él, leyendo ese rollo, leyendo cosas que no entendía, dijo, oh, no puede ser. Cristo fue molido por mis pecados. El castigo que venía sobre mí cayó sobre él. Hermanos, ese es el gozo que produce el evangelio, hermanos. Ya no está la ira de Dios sobre mí. Tal vez tenía dinero, pero ahora ya ni le interesaba ese dinero, hermanos. Así que, hermanos, dice que él siguió gozoso su camino. Hermanos, se cree que este eunuco fue el evangelista que llevó a África el evangelio. Una sola persona. Tal vez tú digas, bueno, ¿cómo lo va? Yo de repente lo pienso, hermanos. Ay, me voy a parar y Emma me dice, ay de ti si no le anuncias. Me dice, ay de ti, yo ya sé qué es eso. Y digo, ay, pues es que me voy a tardar 5 minutos. Hermanos, tal vez una persona a la que le invirtamos 1 minuto, 10 minutos, hasta media hora, hermanos, y que la veamos en la presencia de Dios, hermanos, que diga, gracias por hablarme de Cristo. Hermanos, no sabemos con quién estamos hablando. Personas que Dios ya preparó y escogió y hermanos, esa es nuestra tarea. Hermanos, se dice entonces que, dice aquí el texto, versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto, este era otro lugar, y pasando, ¿qué hacía Felipe, hermanos? Anunciaba, ¿en dónde anunciaba el evangelio, hermanos? Hermanos, él estuvo en la muerte de Esteban y salió de ahí corriendo. Ahora llegó a Samaria, hermanos, y ahí vio que el Señor estaba obrando. El Señor le dijo, no, ahora ve a este camino desierto, y él fue, le predicó a uno. ¿Qué pasó cuando él siguió yendo por otras ciudades, hermanos? Anunciaba el evangelio. Hermanos, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y dice ahí, hasta que llegó a Cesarea. En el capítulo 21 de Hechos, se habla de él, hermanos, y dice que él como que él ya se quedó ahí y recibe a Pablo. Y aún en eso, hermanos, Dios va a usar a personas comunes y corrientes, hermanos, como nosotros. Mis amados, a pesar de que el etíope no entendía nada, hermanos, pues vemos que Felipe, hermanos, le habló claramente de Cristo. Así que, hermanos, no necesitamos hablar de otra cosa, hermanos. Mis amados, el que Cristo haya llevado nuestra culpa, hermanos, para que tengamos paz con Dios, hermanos, es algo que debería dar gozo a nuestro corazón. De decir, Señor, yo merecía estar en esa cruz eternamente, bajo tu ira en el infierno, y ahora tengo salvación. Hermanos, ahora, aún, hermanos, pensando un poco antes, si tú fuiste bautizado y no estabas en Cristo, creo que es bueno decir, la realidad es que yo no había creído en Cristo, ¿no? Yo estaba como Simón, que vi, me asombré y me gustaba, pero no había entendido
cómo mi pecado me hacía enemigo de Dios, hermanos. Ahora, puede haber, hermanos, que haya entre nosotros alguien que sigue estando en problemas con Dios, hermanos. Si tú sigues pecando, si tú sigues teniendo temor a morir, ve a Cristo. No, nada más te puede ayudar. Ahora, mis amados, vemos también, hermanos, que al Señor, hermanos, le interesa tanto la salvación de mucha gente como de una sola persona. Así que, hermanos, aún las persecuciones, las aflicciones, los padecimientos, todo es necesario, hermanos, para que el Evangelio se siga predicando. Pónganse de pie, por favor, mis amados. Vamos a orar. Amado y buen Dios, en esta